Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos a tu orden, estamos a tu disposición. Realmente para nosotros es de mucha bendición poder compartir contigo cada día la palabra que el Señor nos está dando. Pero también sería de muchísima bendición poder compartir contigo personalmente si tienes a bien visitarnos. Estamos localizados en la 12656 de la Gold Road. Te queremos invitar. Tenemos allí un lugar muy agradable. Nuestra congregación es una congregación específicamente diseñada para gente que es líder, gente que quiere crecer y desarrollarse en el ministerio. Así es que quiero invitarte para que tú estés con nosotros en algún momento y poder conocerte personalmente. A lo largo de nuestro programa, hermano, hermana, tenemos una línea de oración abierta. Quiero también invitarte, animarte a que nos llames por teléfono. Es el 713-408-3068. Si quieres de verdad compartir con nosotros, si tienes una necesidad, si necesitas que alguien entre de acuerdo contigo en oración, pues llámanos. También podemos darte una palabra si necesitas escuchar una palabra. O si quieres compartir con nosotros pues un comentario con respecto a los programas, puedes hacerlo. Vuelvo a repetirte, 713-408-3068. Si quieres conocer acerca de nuestro ministerio, también puedes entrar en nuestra página en la web, es el www.globaladvancedchurch.org. Esta página está diseñada para que la gente pueda conocer nuestra misión y nuestra visión como congregación, pero también que puedan utilizar las herramientas que tenemos para poder estudiar la palabra. Nosotros somos un ministerio que ha sido diseñado por Dios y colocado en esta ciudad para traer una madurez al cuerpo de Cristo, para equipar al cuerpo de Cristo. Así es que allí en esta página vas a encontrar diferentes estudios, diferentes cosas que te van a ser de muchísima ayuda para crecer y para madurar. Y siéntete libre de bajar los temas, ahí está arreglada de manera que tú vas a poder accesar dependiendo de quién quieras, el pastor Luis, la pastora Corey y otros autores, puedes entrar allí de verdad y va a ser de bendición para ti. También si quieres seguirme en mi página en Facebook, que es el www.facebook.com/Corey Gómez. Me encantaría que entraras, que le hagas clic a me gusta y así vas a recibir nuestra correspondencia semanal. Y bueno, he estado tratando un tema bien interesante. Personalmente para mí está siendo de mucha bendición porque como siervo de Dios en este tiempo, al igual que ustedes, he estado enfrentando situaciones difíciles. Como ministerio, este es un tiempo difícil en el sentido de que a pesar de que la mano del Señor y la bendición del Señor está sobre nosotros, el enemigo ha venido en contra nuestra para tratar de destruir. Pero una de las cosas que en tiempos difíciles y en tiempos como los que nos corresponde vivir, hemos podido aprender es que Dios diseña estas estaciones primero para formar nuestro carácter. En segundo lugar, para demostrarnos que su gloria no deja de ser, que el poder de su sangre y el poder de su amor no deja de ser, y que nosotros podemos ver cada día de nuestras vidas, experimentar en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestras congregaciones, podemos experimentar cómo la mano de Dios poderosa y fuerte se extiende hacia nuestras vidas, levantándonos y trayéndolo, aquello que es imposible para nosotros, trayéndolo a realidad y trayéndolo a cumplimiento. Así es que de la misma manera como puedo decirte que han sido tiempos difíciles, también puedo decirte que son tiempos maravillosos, tiempos donde la gloria de Dios se está derramando y se está manifestando en nuestras vidas. Te decía que empecé una serie hace algunos programas atrás. Esta serie hemos estado estudiando el personaje de Nehemías y esta serie va a ser un poquito larga porque Nehemías es uno de estos personajes riquísimos para sacar principios, extraer principios de cómo operar en tiempos difíciles. El nombre de la serie es Estrategia y Sabiduría para reconstruir en tiempos difíciles. Y en el programa pasado estábamos mirando cómo este hombre Nehemías, además de
para poder enfrentar y para poder superar los problemas que tuvo que enfrentar, los peligros que tuvo que enfrentar, los enemigos que tuvo que enfrentar. Él tuvo que, junto con la ayuda que Dios le había dado, la gracia, el favor que había derramado sobre su vida, él tuvo que accesar, permíteme usar esa palabra, la sabiduría de Dios, y a la vez llevar al pueblo a un compromiso más radical en el tiempo que enfrentaron. Y encontramos en Nehemías capítulo 4, verso 9, como la declaración de Nehemías, y te lo voy a leer en dos versiones. La Reina Valera del 2000 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, es decir, de los enemigos, y yo te decía en el programa pasado quiénes eran esos enemigos. Tobías, eran Sanbalat, era Gesem el árabe, y lo que significa Tobías y Sanbalat, amonita y moabitas, y representan eso que viene para pervertir el propósito de Dios en nuestras vidas, y Gesem representa esa lluvia copiosa que viene para destruir. Es parte de lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento cuando el Señor dice que sobre aquella casa soplaron vientos, vinieron lluvias tempestuosas, pero la casa permaneció. Y encontramos aquí que estos eran los enemigos que estaba enfrentando Nehemías y el pueblo y la ciudad de Jerusalén en un tiempo tan difícil y tan crucial en su historia. Y dice que a causa de esos enemigos ellos pusieron guardas de día y de noche sobre los que edificaban. Y te hacía referencia que cuando el Señor nos habla acerca de los atalayas que ha puesto sobre los muros de Jerusalén en este tiempo, dice que son atalayas que no cesan de orar ni de día ni de noche, que no le dan descanso a Dios hasta que no vea a Jerusalén como esa novia embellecida, como esa novia hermoseada por la gracia de Dios. Nosotros somos gente que Dios ha puesto como atalaya sobre los muros de la iglesia, sobre los muros de nuestra familia, que podemos guerrear, que podemos velar de día y de noche para ver los propósitos de Dios cumplidos. Me gusta la nueva versión internacional de este mismo verso que estamos, te vuelvo a decir, Nehemías 4:9 dice: oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos, es decir, de nuestros enemigos. Mateo 24, 26, 41 es una, vamos a decir, es una palabra sumamente fuerte y a la vez directa, porque el Señor dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En tiempos de dificultad, en tiempos de problemas, en tiempos difíciles, necesitamos aprender a velar y necesitamos orar. La palabra velar aquí en el griego, en este contexto del Nuevo Testamento, significa, además de mantenerse despierto, significa estar vigilante. No es estar simplemente con los ojos abiertos, es estar vigilantes a las estrategias del enemigo, pero también con los ojos bien abiertos para poder mirar lo que Dios está haciendo, para poder conocer el propósito de Dios y que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. En Primera de Pedro 5:8 el apóstol nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No solamente Nehemías entendió que una estrategia sabia, en un momento donde los enemigos querían atacar por todas partes, querían penetrar la ciudad y aún desde adentro estaban tratando de destruir al pueblo de Dios. Este hombre entendió de manera sabia, pudo discernir que era tiempo de velar, era tiempo de poner guarda sobre aquellos que estaban edificando, era tiempo de pararse a la brecha, de pararse sobre los muros y decididamente establecer que no iban a permitir que los enemigos pudieran venir a destruir lo que Dios estaba haciendo. Nuevamente te digo, el apóstol Pedro dice que es necesario que seamos sobrios, es decir, que tengamos nuestros sentidos bien despiertos, bien abiertos. La palabra sobrio es lo contrario a estar embriagados o estar borrachos. Cuando una persona está bajo una sustancia química, bajo alguna droga, bajo alcohol, simplemente sus sentidos están estupidizados, están adormecidos, no puede responder con
con esa prontitud a situaciones. Por eso el apóstol dice, nosotros necesitamos estar sobrios, necesitamos tener todos nuestros sentidos naturales y espirituales bien abiertos, bien despiertos para poder comprender lo que el enemigo quiere hacer. Y dice, porque el adversario, y le da el nombre. ¿Quién es el adversario? El diablo. Anda como un león rugiente, anda como un león que quiere cazar a su presa. Está buscando a alguien a quien va a devorar. Romanos 13:11, el apóstol Pablo dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ciertamente el tiempo es difícil, ciertamente las condiciones parecen contrarias, parece que el viento está en contra nuestra, pero el apóstol dice, necesitamos conocer el tiempo. Y te decía en el programa de ayer, que en el capítulo 11 de Hebreos, verso 3, dice que por la fe, o sea que Dios por su palabra hizo una declaración y formó los mundos, dice King James en inglés. Y esa palabra es que diseñó las estaciones. Aquí el apóstol dice, necesitas conocer el tiempo, necesitas conocer las estaciones, necesitas conocer la estación que te corresponde vivir. Y ahora es el tiempo de levantarse del sueño, es decir, de sacudirnos, de, como decía Pedro, de estar sobrios, de estar alertas, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Fíjate, dice, verso 12, estamos en Romanos 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Amén, gloria a Dios. No va a ser para siempre, hermano, no para siempre, va a estar de medianoche. Y la noche nos habla a nosotros de ese momento más oscuro, de cuando las tinieblas están más densas. Sin embargo, el Señor nos está diciendo a través del apóstol, ya el día se acerca y el Señor es nuestro sol de mediodía. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Y como el día se acerca, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Son todas aquellas cosas que se hacen fuera de la voluntad de Dios, fuera del orden de Dios. Son cosas que estamos haciendo que no están produciendo la vida de Dios. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Andemos como de día. ¿Cómo se anda de día? Honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál va a ser nuestra vestidura? El Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que vestía a Adán y a Eva en el jardín del Edén? La gloria de Dios. Mientras Adán y Eva caminaron de acuerdo a la prescripción del Dios Padre, ellos estaban vestidos, revestidos con la gloria de Dios. Por eso es que cuando ellos desobedecen, ¿qué se encontraron? Encontraron que estaban desnudos, es decir, que la gloria de Dios se había ido de sus vidas. Y ya aquella capacidad o aquello que podían hacer todos los días en el frescor de la tarde cuando venía Dios y caminaba con ellos y conversaba con ellos, ahora en lugar de gozarse en la comunión con el Padre, ahora se escondían. Lo que en primer lugar les causaba a ellos gozo, les causaba paz, ahora era para ellos de vergüenza, ahora estaban asustados, ahora se escondían de Dios. Y por eso el Señor le dice, ¿dónde estás? Le dice, me escondí porque tuve miedo. Inmediatamente el Señor le dijo, ¿y quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo a ti que tu condición era esa? Y qué triste cuando nosotros nos escondemos del Señor. Normalmente sabemos que cuando nosotros nos escondemos, y sabes que la gente piensa que esconderse de Dios es simplemente no buscarlo en oración. Sabes que esconderse de Dios es esconderse de su pueblo, porque la manifestación de Dios en la tierra es a través de su pueblo. Y esto es más profundo de lo que te estoy hablando en este momento, pero creo que este es un tiempo para que nosotros podamos desechar las obras de las tinieblas, para que nosotros podamos revestirnos del Señor, para que nosotros andemos, caminemos honestamente haciendo las obras del día. Y esto es haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Este es un tiempo maravilloso, hermanos, sí difícil, pero muy maravilloso. Ahora, cuando nosotros estudiamos a Nehemías en el capítulo 1, volviendo al capítulo 1, lo vemos del capítulo 5 al 11. Vamos a regresar, nos encontramos que Nehemías empezó a orar cuando recibe aquella palabra.
cuando él recibe la palabra de su hermano, y dice que empezó a buscar a Dios en ayuno, en oración, en silicio. Su corazón se compungió delante del Padre y él pudo empezar a decir: Señor, vamos a hacer algo, yo estoy dispuesto. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las cosas que debo hacer? Ahora, una de las cosas que vemos es cómo Nehemías intensificó la oración con el ayuno. Y esto lo podemos ver en Isaías 58:6, porque Nehemías entendía que había que desatar las ligaduras de impiedad que estaban operando sobre el pueblo en ese momento. Volvemos, si leemos en Isaías 58:6, fíjate lo que le dice el Señor al pueblo. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Cuando Nehemías recibe esta palabra y dice que busca a Dios en oración y en ayuno, lo que Nehemías estaba diciendo es tiempo de romper toda atadura de impiedad, toda atadura de opresión que ha venido sobre el pueblo de Dios. Y él entendió: esto yo lo puedo hacer en ayuno y en oración. Cuando tú y yo entendemos cuáles son las armas que Dios nos ha dado, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios, que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Y dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas se levantan en donde, en nuestra mente, en contra del conocimiento del Hijo de Dios. Esas son fortalezas que vienen a nosotros para hacernos dudar de la bondad de Dios, para hacernos dudar de la verdad de Dios, para hacernos dudar del señorío de Dios. Dice nuevamente, dice que el ayuno que el Señor escogió es desatar las ligaduras de impiedad y soltar toda carga de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. Este tipo, o usar, mejor dicho, estas estrategias de Dios, como son el ayuno y la oración, es una estrategia que depende al 100% de la obra del Espíritu Santo. No solamente para diagnosticar las áreas afectadas, sino también para recibir estrategias de cómo restaurarlas. Ahora, es importante que durante este proceso, mientras nosotros estamos diagnosticando y al mismo tiempo recibiendo las estrategias, nosotros no podemos parar de declarar cada promesa, cada palabra que Dios ha dicho sobre nuestra vida. Y con esto es que se inicia el proceso. Fíjate lo que dice Nehemías 1:8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Así empieza Nehemías diciendo en la oración, dice: Señor, recuerda las promesas que tú le diste a Moisés. Y no solamente a Moisés, hermanos, nosotros podemos venir delante del Señor y decir: Señor, recuerda las promesas que hiciste en la palabra que le diste a Abraham, a Isaac y Jacob. Abraham como padre de la fe, y ahora nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Señor, recuerda la palabra que me diste. Señor, recuerda la promesa que me diste. Yo tengo una frase en mis oraciones cuando le hablo al Señor y le recuerdo las promesas. Siempre le digo: Señor, tú fuiste el que me la diste. Señor, fue de tu corazón. Yo no te forcé a que me dieras la promesa, pero una vez que tú me la diste, tú eres un Dios de pacto. Dios es un Dios que no se niega a sí mismo. Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios que se sujetó a sí mismo a su palabra. Y por eso nosotros podemos venir confiados, dice el apóstol, confiados al trono de la gracia, saber que vamos a hallar paz y oportuno socorro para nuestras vidas, saber que cada promesa de Dios puede convertirse en un sí y un amén en mi vida en este tiempo en Cristo Jesús. Yo puedo creer al Señor por cada promesa que Él me ha dado. Así es que es en los tiempos de dificultad, es en los tiempos donde más, vamos a decir, donde las circunstancias más terribles están viniendo en contra mía, cuando yo puedo declarar con mayor fuerza las promesas de mi Dios. Ahora, Nehemías no solamente entendió que Dios le había dado promesas al pueblo de Israel. Nehemías no solamente entendió que requería que él entrara en ayuno y oración para desatar toda carga de impiedad, toda situación sobre el pueblo, pero él entendió cuál era su posición en ese momento y pudo manejar las oportunidades de manera precisa, de manera acertada. Fíjate que en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12,
hay un principio que es tan clave y que lo aprendemos cuando venimos a Cristo por primera vez. Dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy nosotros podemos entender que nuestra posición estratégica en Dios es que somos hijos, y si somos hijos también somos herederos, y si somos herederos también somos coherederos juntamente con Cristo. Y esto, cuando yo entiendo mi posición en el Señor, cuando yo puedo tomar la oportunidad porque entiendo la estación, entonces yo puedo operar en un discernimiento acertado, en un discernimiento exacto de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está diciendo y de cómo esa palabra se aplica a mi vida en este tiempo. Nehemías 2, 4 al 7 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Y entonces el rey me dijo, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Escúchame esto en el nombre de Jesús. Tú te puedes presentar delante del rey en este momento porque entiendes quién eres hijo. Y si eres hijo, eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Entonces, puedes acercarte, según Hebreos 4:16, al trono de la gracia. Puedes venir delante de Él y vas a hallar misericordia, vas a hallar gracia y oportuno socorro para tu vida. Me llama la atención y este punto es muy importante, el que voy a compartir contigo, es que él no era cualquier rey, era el rey Artajerjes o Asuero, como lo dicen algunas otras versiones. Y es interesante porque cuando estudiamos la genealogía de este Asuero que está aquí, a quien Nehemías le está sirviendo, encontramos que este es el hijo que Esther tuvo con Artajerjes. ¿Te acuerdas en el libro de Esther? Mira lo que hace Dios. Cuando yo enseñaba acerca de Esther hace unas series pasadas y hablaba acerca de esa frase tan interesante que le dice Mardoqueo a Esther. Le dice, para un tiempo como este, Dios te ha posicionado allí como reina, para que tú puedas hacer lo que Él ha diseñado desde el principio, para que el favor y la gracia de Dios se suelte, pero te colocó allí como un instrumento clave. Ahora, Esther nunca se imaginó, no solamente que Dios le había posicionado en un momento como ese, para que a través de ella y a través de su tío Mardoqueo, el Señor trajera no solamente bendición, pero trajera vida sobre el pueblo, sobre los judíos. Pero encontramos aquí que no solamente fue ese instrumento en un momento donde un decreto de muerte se había soltado sobre el pueblo, sino que es una mujer que por el poder de Dios también concibe al rey, que en un siguiente tiempo es el que le da a Nehemías, el que le da la oportunidad al pueblo del Señor para restaurar sus muros, para colocar las puertas. Escúchame esto, hombre, mujer de Dios, no importa la condición que tú tengas en este momento ni la situación que tú vivas. Dios ha orquestado todas las cosas desde el principio. Los propósitos de Dios son eternos y los planes de Dios se van a cumplir por encima de quien sea y de lo que sea. Y es importante que tu fe vaya acompañada, o sea, tenga ese ingrediente de creerle a Dios por las cosas imposibles. No estás en el lugar donde estás por casualidad, ni estás viviendo lo que estás viviendo por casualidad. Para un tiempo como este Dios nos ha escogido, para un tiempo como este Dios nos ha posicionado, y Dios ha posicionado, Dios ha orquestado personas, Dios ha orquestado recursos, Dios ha orquestado aún, hermanos, en el nombre de Jesús lo declaro, las condiciones del tiempo que van a acompañar todo lo que nos corresponde vivir en Él. Cada estación de nuestras vidas ha sido diseñada por Dios cuidadosamente para que su obra sea establecida, pero para que su gloria también sea establecida. Tú y yo somos gente diseñada por Dios, habilitada por Dios en este tiempo para convertirnos en los instrumentos poderosos en su mano. Tú y yo podemos ser la boca de Dios si tan solo aprendemos a entresacar lo precioso de lo vil. Entonces el Señor nos utiliza como su boca. La gente
para traer los decretos del cielo, traerlos a la tierra. La adoración, hermanos, entonces se convierte desde esa perspectiva en esa arma poderosa de guerra que Dios utiliza en un tiempo como este para que esos propósitos sean establecidos. Si tú ves en Nehemías 7:1, dice que luego que el muro fue edificado y las puertas fueron colocadas, fueron señalados 3 niveles de ministerio, y que esto me gustaría revisarlo contigo nuevamente porque en alguna oportunidad lo compartí. Porteros, cantores y levitas. Los porteros tienen que ver con los intercesores, los cantores tienen que ver con los adoradores y los levitas tienen que ver con aquellos que están ministrando al pueblo. La santidad, entonces, en un momento como este, es un alto precio que aprendemos a pagar para que el propósito de Dios venga a cumplimiento, para que nuestro destino profético se cumpla. Me gustaría, porque ya estoy cerca de terminar este programa, que veamos rápidamente Esdras 9, del 11 al 14, porque cuando nosotros vemos entonces la santidad no como un estilo de vida religioso, sino como algo que el Señor demanda porque nuestro destino profético así lo exige. Fíjate Esdras como lo dice: prescribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla es tierra inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado. Ahora pues no daréis vuestras hijas ni vuestros hijos, ni tomaréis sus hijas ni sus hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y no nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. En otras palabras, él está reconociendo: Señor, tú nos trajiste a una tierra, tú nos estás dando promesas y nos estás dando heredades. Ciertamente puede que estén ahora contaminadas, pero en el momento que nosotros tomamos posesión de ellas, son redimidas a causa de un pueblo santo. Los pies nuestros santifican cada espacio, cada milímetro de tierra que nosotros pisamos. Y la razón por la cual nosotros decidimos caminar a la altura de la demanda, es decir, en santidad y en justicia para nuestro Dios, es porque entendemos que el destino profético, no solamente nuestro, pero el destino profético de esos lugares que Dios nos ha entregado, tienen que venir a cumplimiento. Termino diciéndote, tú y yo somos los instrumentos de las manos de Dios en este tiempo. Tú y yo estamos viviendo estaciones que Dios orquestó y que han sido diseñadas para que nuestro carácter como hombres y mujeres de Dios sea, como dice el apóstol, perfeccionado, y podamos entonces manifestar la gloria de nuestro Dios, pero también el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Te invito a mi próximo programa. No dejes de sintonizarme porque no hemos terminado la serie, pero también quiero invitarte a que puedas entrar en mi página en Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. Puedes accesar estas notas, esta nueva serie. Puedes bajarla y yo sé que va a ser de bendición para ti. Número de teléfono a llamar en este momento si tienes necesidad: 713-408-3068. Quiero bendecirte con la bendición del Padre. Quiero declarar que la gloria de Dios llena tu vida como las aguas cubren la mar. Dios te bendiga. Te espero en mi próximo programa.